pueden revisar si gustan. Y voy a... ¿Me dicen cuando la puedan ver, chicos? Ya se ve. Ya se ve. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser los conceptos clave en en esta última parte del tema? ¿Vale? El primero es el de equilibrio. Entonces, cuando veamos nosotros equilibrio, vamos a ver dos cosas. Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Cuando nosotros veamos esta cuestión de equilibrio, vamos a ver en qué parte de la gráfica, en una gráfica de un mercado competitivo, donde vemos la curva de oferta y la curva de demanda, en qué gráfica, bueno, en qué parte de la gráfica encontramos un exceso de demanda y en qué parte de la gráfica encontramos un exceso de oferta. ¿Y por qué se dan esos excesos? ¿Vale? Tercera cuestión importante. ¿Qué pasa si partiendo de una situación de equilibrio, la demanda se desplaza a la derecha o a la izquierda? O bien, la oferta se desplaza a la derecha o a la izquierda, o las dos se desplazan al mismo tiempo, en igual sentido o en sentido distinto. ¿Cómo cambia el precio y cómo cambia la cantidad de equilibrio? ¿Ah? Todo esto viene en su libro, lo voy a grabar, nos está grabando y lo pueden revisar más adelante. Entonces, vamos a poner atención. Esta es la representación gráfica, les digo, de este mercado competitivo. Cuando venga en el examen, ¿no? Si vienen, no lo he diseñado, y se les dice, oye, necesito que, ¿no? Representes estos movimientos en la curva de demanda o oferta, o bien, ya conforme a lo que vamos a ver hoy, ¿cómo lo tienen que graficar? Siempre le tienen que poner nombre a los ejes. Entonces, en el eje de las Y's va el precio del producto que yo estoy analizando. Y en el eje de las X, ¿se acuerdan que si nosotros revisábamos la demanda, poníamos cantidad demandada del bien X? Si veíamos oferta, poníamos cantidad ofertada del bien X. Pero como en este caso estamos viendo el mercado, y decíamos que para que haya un mercado tiene que haber una oferta, una demanda, entonces aquí en el eje de las X vamos a poner cantidad, Q de X, ¿vale? Ya no demandada, ofertada, sino simplemente Q de X. Ok, entonces. Recuerden cómo se construye. ¿Se alcanza a ver el cursor? ¿Sí? Ahí se mueve. Recuerden cómo se construye esta curva de demanda, una que es una función lineal que después no tiene nada. Pero esta curva de demanda que aquí está representado con el color naranja, ¿cómo se construye? Son disposiciones de compra. Fernanda, a un precio, aquí donde dice precio, a un precio 1, está dispuesta a demandar una cantidad 1. A un precio más bajo, ¿no? Demanda tal. O sea, vemos que son vectores precio, cantidad, ¿sí? Son las disposiciones de compra a los diferentes precios del mercado. Ojo, no estoy diciendo que se demande esa cantidad, sino que en función del precio se estará dispuesto a demandar más o menos. Recuerden que lo que está expresado en esta relación negativa o en esta pendiente negativa de la curva de demanda es la ley de la demanda, que aplica para bienes normales. Es decir, que si aumenta el precio de un bien, nuestra disposición de compra disminuye. Y en este caso, si disminuye el precio del bien, nuestra disposición de compra aumenta. Y eso se ve en la pendiente negativa, ¿no? Precios, cantidades, precios, cantidades. Del otro lado, con esta curva verde, tenemos la oferta, que tiene una pendiente positiva, porque de acuerdo a la ley de la oferta, entre más alto sea el precio, el empresario, el productor, el fabricante va a estar más incentivado a llevar una mayor cantidad de bienes y servicios al mercado.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida que aumenta el precio, también aumenta la cantidad ofertada del producto, la disposición de fabricación, la disposición de venta del producto. ¿Vale? Entonces, ya tengo mi curva de demanda, mi curva. ¿Qué pasa? Fíjense, aquí hay un punto que es el punto de equilibrio, donde ambas disposiciones de compra y de venta coinciden. ¿Coinciden en qué? En el precio. Entonces, al precio imagínense, un precio de 100 pesos, Fernanda está dispuesta a comprar, no sé, 5 pasteles y Jocelyn, que es la que los fabrica, está dispuesta a vender esos 5 pasteles a ese precio, o un pastel, ¿no? Entonces, ahí la disposición de compra de Fernanda y la disposición de venta de Jocelyn coinciden. ¿Coinciden en qué? Coinciden en el precio. Y entonces, una de las cuestiones que nos dice la teoría microeconómica tradicional, que en este punto es el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque nadie está mejor que nadie. ¿Qué pasa en la zona, aquí donde dice exceso de oferta? Vean, el precio, toda esta zona, ¿no? En el eje de las Y, va a estar por encima del precio de equilibrio. Van a ser precios, este ejemplo que ponemos de 100, van a ser precios más altos de 100, 110, 120, 150. ¿Qué pasa a esos precios? Se reduce la disposición de compra y aumenta la disposición de venta. ¿A quién le conviene ese precio más alto? Al productor. Pero hay coincidencia de intereses, chicos. Vean, por ejemplo, donde dice precio, imagínense que aquí dice 150, ¿vale? A un precio de 150 me voy en sentido horizontal. La primera que me encuentro es la curva de demanda. A un precio de 150, la disposición de compra de Fernanda son un pastel. Y a un precio de 150 me voy así, en horizontal hasta la curva de oferta. La disposición de venta de Jocelyn son 10 pasteles. ¿Se da ese intercambio? No. ¿Qué pasa? Pongan ustedes que Fernanda compra un pastel, pero ¿con cuántos pasteles se queda Jocelyn? En este ejemplo, un precio de 150, Fernanda está dispuesta a comprar uno y Jocelyn a vender 10. ¿Con cuántos pasteles se queda Jocelyn? Con 9. Por eso decimos hay un exceso de oferta. ¿Qué tiene que hacer Jocelyn en un mercado competitivo si quiere vender esos 9 pasteles? Tiene que estar dispuesta a bajar el precio de qué? El precio del producto. Y vamos a ver que a medida que baja el precio del producto, más personas se animan a comprar esos pasteles. Y aquí en el punto de equilibrio, lo que se produce coincide con lo que se demanda. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa en la parte baja de la gráfica? Es decir, ¿qué pasa en todos estos puntos por debajo del precio de equilibrio? Entonces, imagínense, dijimos 100 pesos el pastel, se demandan 5 pasteles. Pero ¿qué pasa si el precio es de 10 pesos? Vean, imagínense hasta acá, un punto más bajo. A ese precio de 10 pesos, 10 pesos, la primera que me encuentro es la curva de oferta. Los productores, los que hacen pasteles. A ese precio de 10 pesos, pues llevarán uno. Pero ese precio de 10 pesos, vean hasta dónde está la demanda. 10 o 15. Se produce un pastel, pero va a haber 9 personas que no pueden comprar un pastel a ese precio. ¿Qué tienen que estar dispuestas a hacer las personas? A pagar precios más altos. Y a medida que se pagan precios más altos, se incentiva, ¿no?, la producción de las personas que hacen pasteles. ¿Vale? Entonces, ¿a quién le convienen los precios altos? Al productor. Y se puede incurrir en un exceso de oferta. ¿A quién le convienen los precios bajos? Al consumidor. Y en esta zona estamos en un exceso de demanda. ¿Qué pasa en el punto de equilibrio? Ahí coinciden lo que quieren comprar a un determinado precio y lo que quieren vender a un determinado precio. Ahí se dice que en el punto de equilibrio los mercados se vacían. Siempre les pongo el ejemplo, ¿no? De que voy a Costco y llevo una caja de galletas de chocolate.
y les digo, barato, ¿no? Les vendo una galleta a 100 pesos. Pues igual a alguno de ustedes por quedar bien me compro una galleta. Pero ¿qué pasa? Pues me regreso a mi casa con mi caja de galletas, ¿sí? Si al otro día digo, no, pues en lugar de 100 pesos, a peso la galleta, es un precio atractivo para ustedes y puede ser que su demanda se ve insatisfecha porque se me acabe la caja de galletas antes de venir, o sea, de que todos ustedes tengan galletas. Pero ¿qué pasa si al tercer día yo llevo 50 galletas y les digo, a ver, cada galleta se vende a 10 pesos? Vendo las galletas que yo quiero, bueno, lo que tiene esa caja de galletas, ustedes tienen una galleta. La cajita se vacía, el mercado se vacía, porque coincide mi disposición de venta a un precio y su disposición de compra a un precio. ¿Estamos de acuerdo con esta noción del punto de equilibrio, del exceso de oferta, exceso de demanda? Ahorita lo estamos viendo gráficamente. En la segunda parte del curso, ustedes van a aprender a poder calcular tanto el precio como la cantidad de equilibrio y también identificar a qué precios, ¿vale? Se puede dar un exceso de oferta y a qué precio se puede dar un exceso de demanda. Aquí simplemente sentar las bases de lo que ustedes van a hacer más adelante a través de unos ejercicios muy sencillos. ¿Dudas? Vente chino. Vente ¿No? chino. Ok. Entonces, a ver, nosotros en su libro de parking, y me voy a ir, en su libro de parking, aquellos que lo tienen físico, que creo que no sé qué compañero que lo tiene físico, y los que ustedes lo pueden acceder a él de manera electrónica, hay al final de este tema una hojita que condensa, una hojita que condensa todos los cambios que vamos a ver el día de hoy. Se los voy a mostrar aquí rápidamente para que sepan en dónde Bueno. tienen que buscar, ¿vale? Bueno, mira, Que no tengan problema. Miren, aquí está. está dando Me clases. dicen cuando la puedan ver. Ajá. ¿Ya la pueden ver? Ya. ¿Sí? Vean, es la página 74. Ajá. El Ajá. capítulo que nosotros estamos viendo es el de oferta y demanda, ¿vale? Entonces, si quieren, lo trabajamos desde aquí, aquí A ver, déjame. en esta página y ahorita hacemos algunos ejercicios. Denme un minutito, por favor, déjenme tener una llamada.
Perdón, listo, ya regresé. Perdón, es que tuve que atender una llamada de una cita médica que me la estaban cambiando, entonces sí, no podía dejarla de atender. Muchas gracias. Entonces, vamos a trabajar en esta página y lo vamos a llevar más o sea, ya después que nosotros lo veamos, lo vamos a llevar al pizarrón y lo vamos a estar trabajando el jueves. Entonces, lo voy a hacer un poquito más grande. Me dicen si sí lo pueden ver. Más grande. ¿Vale? Entonces, ¿ya lo pueden ver? Tenemos que ir a la página 72, ¿cierto? Página 74. 74, muchas gracias. Vean. Ok. Entonces, a ver, pongan atención. Tengo en esta primera gráfica donde dice A, dice, no hay ningún cambio en la demanda o en la oferta. Es decir, estamos revisando la situación de equilibrio que acabamos de presentar. ¿Vale? Entonces, nos dicen, a un precio de $1.50, ¿no? Se demandan, según ahí el ejercicio que maneja el autor, 10 millones de barras energéticas, ¿no? Entonces, a ese precio coincide la disposición de compra de los consumidores y la disposición de venta. No tiene mayor ciencia. ¿Vale? Vamos a ver de qué manera cambia este precio y esta cantidad de equilibrio. Pongan atención en esta segunda gráfica, en la que dice B, aumento en la demanda. A ver, les pregunto, aquí voluntariamente, ¿qué hace, de acuerdo a lo que vimos o hemos estado trabajando, qué hace que la demanda se desplace? ¿Hacia dónde se está desplazando la demanda? Vean, las curvas originales son las que están en azul, ¿vale? Tengo aquí mi curva de demanda original y mi curva de oferta original. A un precio de 1.50 se demandan 10 millones de barras. Pero tengo, fíjense, la oferta permanece constante. La oferta no se modifica, es la misma curva. Pero voy a tener una nueva curva de demanda. Aquí en rosa, ¿vale? Consejo ahorita para lo que vayan a trabajar y para que lo lleven el próximo jueves a la escuela. Tengan a la mano plumas de colores, ¿vale? Si no, al menos una azul, roja y negra para que vean los cambios aquí en la escuela, ¿vale? Ok. Entonces, ¿qué puede hacer Axel? Que la demanda se desplace a la derecha. ¿Se acuerdan de los determinantes de la demanda? Otra vez como los mandamientos de la ley de Dios. ¿Vale? Determinantes de la demanda. Un cambio en los precios de bienes relacionados. ¿Vale? Precios sustitutos o precios complementarios. Gracias, Diana. ¿No? Todo lo demás que no es el precio, efectivamente. Entonces, uno de los determinantes de la demanda es cambios en los precios relacionados con el bien que yo estoy analizando. Cambios en gustos y preferencias. Cambios en la población. ¿Vale? Cambios en las expectativas futuras. ¿Sí? Cambio en O sea, el ingreso. es muy variable entonces. O sea, ¿Sí? Tenemos una serie de determinantes de la demanda. Pensemos en el ingreso. Ujú. ¿Ve? Entonces, imagínate, Axel, que tú, ¿quién me dijo que iba al gimnasio? Hugo, aquí está. Entonces, imagínense que esta es la demanda, ¿no? Que a un precio de 1.50, Hugo demanda 10 barras energéticas a la semana. ¿Qué pasa si aumenta tu ingreso, Hugo? ¿Qué le pasa a tu demanda de barras energéticas? Pues voy a poder comprar más. Vas a poder comprar más. Luego, entonces, tu curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Sí, hacia la derecha. Hacia la Porque derecha, ¿no? mi oferta. Entonces, gracias, Hugo. Un aumento en el ingreso haría que mi curva de demanda se desplazara a la derecha. Recuerden que aquí estamos hablando, cuando hablamos de los determinantes de la demanda, el precio de las barras no cambia. Esto es resultado de algo que sucede en otros mercados o por otra situación, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo.
Imagínense que aquí en lugar de barras dice tazas de café americano, que es el ejemplo que hemos estado trabajando. Entonces, a un precio de unos $50, se demandan, yo demando 10, esto lo podemos ver a manera individual, de un mercado, ¿no? Yo demando 10 tazas de café, ¿no? Estas yo las compro en Starbucks. Pero, ¿qué pasa? ¿Vale? Si, no sé, si de repente Starbucks aumenta el precio de la taza de café de 1.50, imagínense que es el mismo precio para Starbucks y para Cielito, ¿no? Y ahora lo da a 5. ¿Qué va a pasar con mi demanda de tazas de café de Starbucks? Ahí voy a disminuir la cantidad demandada. Pero si este fuera el caso, ¿sí? De la demanda de tazas de café de Cielito, dado que Starbucks se hizo más caro, voy a demandar más tazas de café americano de Cielito. Eso es algo que sucede que en otro mercado. Entonces, si aumenta la población, ponemos el ejemplo de las pizzas. Imagínense que esta es la demanda y oferta de pizzas. Pero si aumenta la población, la demanda de pizzas, ¿qué le va a pasar? Se va a desplazar hacia la derecha. ¿Vale? ¿Y eso qué efecto va a tener sobre el precio y la cantidad de equilibrio? ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? A ver, vamos a hacerlo de otra manera para que les quede. Dejo de compartir y me voy a ir al pizarrón. A ver si con esto les queda listo. A ver, déjenme ver si tengo activo el pizarrón. Por acá. Me dicen cuando lo pueden ver. ¿Listo? Sí, profesora, ya se puede ver. Ok, entonces disculpen lo derecho que no saben las gráficas, pero está complicado. ¿Vale? Entonces vamos a poner. Tengo, ¿sí? Tengo precio de X, U de X. ¿Vale? Aquí tengo, esta es la demanda 0 y esta es la oferta C. Tengo el precio de equilibrio y tengo la cantidad de equilibrio. ¿Vale? De ahí partimos. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a ver es el caso de un aumento en la demanda. ¿Qué puede ocasionar que haya un aumento en la demanda? Lo vamos a poner aquí con un signo positivo, ¿no? Porque aumenta la demanda. Que aumente el ingreso, ¿eh? Que aumente la población, que haya un aumento, un cambio en los gustos y preferencias. Imagínense, antes de los 90 la leche de almendras ni se consumía y ahora la leche de almendras es muy demandada, o de leches vegetales, ¿no? Que haya expectativas positivas sobre el futuro, ¿sí? Que esperemos obtener un crédito, un trabajo, mayores ingresos, que estemos también esperando, fíjense, un aumento en los precios futuros. Si yo espero que el bien que quiero comprar aumente su precio en el futuro, lo voy a demandar más hoy. No te me duerma jugo, ¿vale? Entonces, ahí ustedes tienen en su libro todos los determinantes que pueden ocasionar un aumento en la renta. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Ver cómo cambia el precio y ver cómo cambia la cantidad de equilibrio. ¿Vale? Vamos a poner aquí algo que nos va a servir. Ley de la demanda. Y por acá vamos a poner la ley de la oferta. Vámonos con otro color, a ver si. Ley de la demanda.
se aumenta el precio de X, esto lleva a una disminución en la cantidad demandada. Disminución en PX lleva a un aumento en la cantidad demandada. Aquí tenemos la demanda y aquí tenemos la ley de oferta, la relación positiva. Aumenta el precio de X. ¿Listo? Ok, entonces, vamos a ver. ¿Qué les gusta? Aquí que supongamos. ¿Qué hace que aumente la demanda? Vamos a trabajar con lo de la leche de almendras, ¿no? Entonces, en el caso de la leche de almendras, esa era su demanda hace, no sé, era el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio hace 3 meses, pero hace un mes o hace unos días salió una nota periodística en la que los científicos dicen que si tomas leche de almendras, tu perspectiva de vida aumenta en 10 años. Y eso va a hacer que la demanda, o sea, ¿qué están cambiando? Las preferencias, ¿no? Que las personas demanden más leche de almendras. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? La oferta de leche de almendras, la oferta de X permanece constante. La curva no se va a mover. ¿Qué es lo único que se va a mover? La demanda. Entonces, oferta constante más demanda de X que se desplaza hacia dónde? Hacia la derecha. A mí me interesa conocer qué pasa con el precio de equilibrio y qué pasa con la cantidad. Eso es lo que yo quiero conocer. ¿Vale? Entonces parto de aquí. Esto es equilibrio cero. ¿Vale? Cambian los gustos y preferencias de manera favorable por ese producto y mi curva de demanda, ahora este es de 1, se desplaza hacia la derecha. ¿Qué es esto que tengo yo aquí? ¿Vale? Ah, perdón, me confundí, estoy poniendo aquí la curva de partida. Está bien. Está bien. Yo pensaba que estaba muy bien. ¿Vale? Entonces, mi curva de demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Vale? Y la oferta, o sea, que es esta, permanece constante. Por eso le pongo ahí la barrita. ¿Qué efecto tiene sobre el precio y la cantidad de equilibrio? Vamos a ver. En este nuevo mundo donde se tocan ambas curvas. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que ven? El precio sube. Ahora va a ser esto. ¿Y qué le pasa a la cantidad? Ah, la cantidad de equilibrio también aumenta. Entonces, el precio de equilibrio sube y la cantidad de equilibrio aumenta. O sea, recuerden que estamos viendo cambios en el precio y en la cantidad de equilibrio. Si mi oferta o sea, si la oferta permanece constante y tenemos un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda, ¿qué efecto va a tener sobre el precio y la cantidad de equilibrio? El precio aumenta y la Aumentan los dos. cantidad de equilibrio aumenta. ¿Dudas? Eso es lo que estábamos viendo nosotros ahorita con la gráfica que venía en el parque. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué pasa. Esto estábamos hablando que era un aumento en la demanda. A mí me interesa conocer, partiendo de una situación de equilibrio, qué pasa si en lugar de aumentar la demanda, disminuye. ¿Ok? ¿Por qué puede disminuir la demanda? Porque disminuyen ingresos, porque disminuye a la población, porque ese bien cambien de manera negativa los gustos y preferencias, porque tengamos expectativas futuras negativas, porque esperemos precios más bajos de ese bien en el futuro, para que lo compro ahorita, si lo puedo comprar más barato en el futuro, ¿vale? Entonces, todos esos son los determinantes que ahora pueden afectar de manera negativa la demanda. Vamos a ver cómo cambia el precio de la gente. ¿Sí?
Vamos a ponerlo. 9. 13 de X, 9 de X, unidad de X 0, oferta, voy a poner aquí de X 0, es en bonito en casa, pero por equilibrio 0, cantidad de equilibrio 0, equilibrio 0. Entonces, ahora lo que yo quiero ver no es un aumento en la demanda, sino quiero ver una disminución. Sería el caso A es el de equilibrio, el caso B es el que acabamos de ver, y este sería el caso C, de acuerdo a lo que presentan en su libro, ¿vale? La disminución en la demanda. ¿Qué es lo que voy a suponer? La oferta, como en el primer caso, o sea, siempre parto, aquí lo voy a poner para que ustedes lo tengan claro. Siempre vamos a partir siempre de una situación de, ¿ok? Entonces, voy a suponer que mi curva de oferta no se va a mover. La oferta del bien X permanece constante. ¿Y qué es la que se va a mover o desplazar? La curva de demanda. Pero ahora va a disminuir. ¿Y cómo se ve una disminución? Con un desplazamiento hacia la izquierda. Nuevamente, las preguntas que me voy a hacer. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? ¿Y qué pasa con la cantidad de equilibrio? Eso es lo que yo quiero contestar. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo ahora con otro color, a ver si sube. Entonces decíamos, cambia, imagínense entonces que yo quiero comprar una pantalla o quieren comprar los regalos en Navidad, pero les tocó comprar pijamas, ¿no? Y la pijama que ustedes le quieren regalar a una persona cuesta 500 pesos. Pero viene la última rebaja de las tiendas departamentales en un mes, bueno, no en un mes, en 5 días. Y saben que esa pijama que les cuesta ahora 500 pesos, les va a costar 250 de rebajas. ¿Qué les pasa a su demanda de pijamas hoy? Aumenta o disminuye. Disminuye, porque prefieren comprarla en una semana. Entonces, hoy, mi demanda de pijamas, ¿qué le va a pasar? Se va a desplazar hacia la izquierda. ¿En qué voy a poner atención? En el punto donde se cortan nuevamente las dos curvas. ¿Eh? O sea, ya sucedió esto. La oferta permanece constante y la demanda se desplaza hacia la izquierda. Esto va a ser la demanda de X. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio? Disminuyen. Exactamente. El precio de equilibrio baja. ¿Y qué le pasa a la cantidad de equilibrio? Igual. Igual. Entonces, si se da esta situación, el precio de equilibrio baja y la cantidad de equilibrio baja. Porque la oferta permanece constante y hay menos demanda. Luego entonces, ¿sí? Los precios van a bajar y también la cantidad que se intercambia va a bajar. ¿Vale? Esto es bien importante, ¿vale? Esto es bien importante que lo vayan haciendo. Esas flechitas, todo eso así como formulitas, está bien sencillo. Porque ahorita que hagamos los cambios de la demanda y ofertas simultáneas, nos van a ayudar mucho. ¿Vale? ¿Están copiando? Me dicen cuando pueda seguir. Ustedes me dicen. Ya, bueno. Continuamos.
Recuerden que eso está grabado, ¿eh? Entonces lo pueden volver a ver. Ya sé que no lo quieren volver a ver, pero bueno, ahí está. ¿Vale? Entonces vamos a darle velocidad porque ya son las 12:10. Me interesa terminar lo más posible. Entonces, ahora vimos los cambios en la demanda, partiendo de una situación en equilibrio, manteniendo la oferta constante. ¿Qué pasa si aumenta la demanda? Bueno, si aumenta la demanda o disminuye la demanda. Ahora vamos a ver el caso concreto, ¿vale? Entonces sería el caso D. Caso D. Voy a ver qué sucede con un aumento en la oferta. ¿Quién me dice los determinantes de la oferta? Un cambio. ¿Qué puede hacer que la oferta aumente o disminuya? Un cambio en los precios. En la tecnología, Exactamente, gracias. En los precios de los bienes. Las condiciones naturales. Ajá, relacionados en la producción. ¿Sí? Como dice su compañera, la tecnología, cambios tecnológicos, cambios en las condiciones naturales, en el estado de la naturaleza. También cambios, ¿no? En el precio de los factores productivos. Cambios en las expectativas. Cambios en los precios, que está muy relacionado con el otro, futuros esperados. ¿Vale? Entonces, ahí tienen ustedes toda su lista de determinantes. Quiero ver qué sucede, y lo voy a poner por acá. Recuerden que estamos viendo aumento, lo voy a volver a escribir. Aumento de la oferta. ¿Vale? Pongo mi gráfico. Precio de X, U de X, de X0, X0, el precio de equilibrio 0, cantidad de equilibrio 0, es 0. Entonces, imagínense que esta es la producción de trigo y hay un cambio tecnológico, ¿no? Antes esa persona o en ese país se sembraba únicamente utilizando animalitos, ¿no? Y ahora tecnificaron la producción, ¿vale? Eso va a hacer que la producción aumente, un cambio en la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Manteniendo la demanda constante, ¿qué sucede si hay un cambio tecnológico, en este caso, que haga que la oferta aumente? ¿Y cómo se ve un aumento en la oferta? Con un desplazamiento hacia la derecha. Nuevamente, la pregunta es, ¿qué sucede con el precio de equilibrio y qué sucede con la cantidad de? Entonces, vamos a ver. Lo ponemos aquí. La demanda permanece constante. Entonces, ese cambio en las condiciones tecnológicas que permiten, mejores condiciones tecnológicas que permiten producir más, se van a reflejar con un desplazamiento a la derecha de la curva de desplazamiento. ¿En dónde voy a poner atención? Donde se corta la curva de oferta y la de demanda. ¿Qué sucedió con el precio y con la cantidad de equilibrio? ¿Qué le pasó al precio? ¿Disminuyó? Disminuyó. Ese cambio tecnológico hizo que el precio cayera y que La cantidad aumenta. aumentar. Entonces, me muevo un poquito para acá. ¿Vale? Si sucede esto de aquí, la demanda constante y la oferta se desplaza hacia la derecha, el precio de equilibrio baja. Y la cantidad de equilibrio aumenta. Sub.
Ese es el caso D, que viene en su libro. Vayan viendo las cosas. ¿Vale? ¿Qué sucede ahora? Si es lo último y ahorita se pone más interesante. ¿Vale? Vamos a hacer el caso contrario. En lugar de aumentar la oferta, disminuye. ¿Vale? Aquí, en su libro, es el caso G. ¿Vale? Una disminución. ¿Qué es lo que nosotros vamos a suponer? Que la curva de demanda ni se mueve, permanece constante y que lo que se va a mover es la oferta. La disminución se ve con un desplazamiento hacia la izquierda. Recuerden por qué se ponen estas flechitas, ¿vale? A mí me resulta más fácil quizá para que se entienda. Entonces, imagínense que ustedes venden, ¿cómo se llama esto? Guacamole en el mercado los domingos. Aquí está el mercado. Pero ¿qué pasa si aumenta el precio de los aguacates? La oferta de guacamole, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, ¿vale? Entonces la oferta se reduce porque se encarece el precio de los factores productivos, uno de los determinantes de la oferta. ¿Qué va a pasar nuevamente? Mi pregunta, oye, ¿y cómo se va a ver afectado el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio? Vamos a ver. Entonces, la curva de oferta se desplaza ahora hacia la izquierda, lo que implica una reducción. Vamos a poner ahí atención en el puntito de la. ¿Qué le pasa al precio de equilibrio por ese aumento en el precio de los aguacates? Ajá. ¿Cómo va a afectar al precio de equilibrio y a la cantidad de equilibrio en el mercado de guacamole? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le pasa al precio? Aumenta. El precio aumenta. ¿Y Mm, la cantidad de equilibrio? Oye, ¿no? ujú. Estábamos aquí, aquí, y ahora estamos ¿dónde? Acá. Se reduce. Entonces, sí, manteniéndose la demanda constante, porque la curva de demanda nunca se movió. Manteniendo la demanda constante, disminuye la oferta, el precio de equilibrio va a aumentar y la cantidad intercambiada, que al final eso representa la cantidad de equilibrio, ¿qué pasa? Ok. Ahora viene el. ¿Listo? Todavía me espero un poquito. Ok, entonces, vamos a empezar, ¿vale?, a ver cómo cambian el precio y la cantidad de equilibrio si al mismo tiempo aumentan o disminuyen la demanda y la oferta. Entonces, voy a hacer el caso E, que viene aquí en su libro. Fíjense, ¿qué es el caso? Me dicen, aumenta la demanda
aumenta. No. Es que lo hagamos, vamos a poner atención y por eso les decía que era importante estas flechitas. ¿Qué pasa si aumenta la demanda y no es esto? El primer caso que hicimos. ¿Qué pasa si aumenta la demanda y la oferta permanece constante? ¿Cuál era el resultado? Que aumentaba el precio y aumentaba la cantidad de equipo. ¿Vale? Aquí está. Entonces, esos datos me los llevo para si aumentaba la demanda y permanecía la oferta constante, decíamos que lo que sucedía era que aumentaba el precio de equilibrio y aumentaba la cantidad de equilibrio. ¿Cierto? Sí. Okay. ¿Qué pasa si aumenta la oferta y se mantiene la demanda constante? ¿Qué le pasa al precio de equilibrio? Disminuye, ¿Y qué le pasa a la cantidad de equilibrio? aumenta. ¿Aumenta? Sí. Ahí está. Son los resultados a los que llegamos hace un momento. Entonces, con esto podemos hacer. Precio de X. Tengo demanda de 0. Oferta X 0. Precio de X 0. Cantidad 0. Vamos a pensar en lo mismo, ¿no? En lo de las pijamas. En lo de las, no sé, a ver. No, sigo con lo del guacamole, ¿no? ¿En qué mes es lo del Super Bowl? En febrero. A eso sí, Axel, pero me lo contesta inmediatamente. No le pregunté yo el determinante de la demanda. Ok, entonces en febrero, ¿no? Una característica muy importante del Super Bowl es que se demanda, o sea, se consume muchísimo guacamole en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, imagínense que estamos en febrero y que se consta, o sea, viene el Super Bowl y que ya se va a consumir mucho guacamole. Eso aumenta la demanda. Pero hubo una helada, estaba nevando en Guanajuato, ¿no? En Michoacán, de los principales estados productores y exportadores de aguacate en México, que hizo, ¿vale? El estado de la naturaleza que me decía Fernando, que la producción de aguacate se redujera a la mitad. Afectó a la cosecha de aguacate. Eso disminuye, bueno, estoy hablando del aumento de aguacate, perdón. Entonces, piensen lo contrario, que hubo condiciones climáticas fantásticas y que si se esperaba 100 toneladas de aguacate, se obtuvieron 110 o 105, porque el clima fue muy favorable. Aumenta también. ¿Qué pasa con el precio y qué pasa con el precio? Imagínense ese escenario. Primero, Super Bowl hace que la demanda de aguacate aumente. Demanda de X, aquí está. La demanda se desplaza hacia la derecha. Y las condiciones climáticas en Michoacán fueron extraordinarias. Y eso ocasionó que la curva de oferta se desplazara hacia la derecha. ¿Vale? ¿En qué voy a poner? Siempre parto de una situación de equilibrio. ¿En qué voy a poner atención? Ahora en las curvas azules, ¿sí o no? Por eso les digo, tengan plumas de colores, al menos esos 3 colores, rojo y negro, azul, ¿no? Ahí. Entonces, como en el otro caso que les decía, bueno, dada esta cosa, fíjense, vamos a poner, la demanda se desplaza a la derecha y mi curva de oferta se desplaza hacia la derecha. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? ¿Qué pasa con la cantidad de?
¿Qué va a suceder? ¿Qué le pasa al precio de equilibrio? Pues casi es que Se mantiene, pues, se mantiene. Vamos a poner precio de equilibrio. Se mantiene. ¿Y qué le pasa a la cantidad de equilibrio? Que sería aumenta. el aumento. Y la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio aumenta. Vamos a ver si se corresponde con lo que tenemos nosotros aquí. Vamos a regresar y poner atención en esto. La cantidad de equilibrio aumenta, se aumenta la demanda y aumenta la oferta en los dos casos. Sí, ¿no? Ujú. Entonces eso se cumple. Ahí tenemos un primer medio punto. Pero ¿qué nos dicen del precio de equilibrio? ¿Qué le sucedió aquí a lo que hicimos en esta grafiquita? Permaneció constante, ¿no? El precio permanece constante. ¿Por qué? Aquí no me dice nada de que permanezca constante. Ok. Vamos a ver qué sucede. Esto es bien importante. Pongan atención. Voy a hacer lo mismo. Aquí. Voy a poner aquí. No lo voy a borrar. Para que la aguacate. Sí. Está la marca de aguacate. Está la oferta de aguacate. Precio. Decíamos que la demanda de aguacate, la demanda de aguacate aumenta con el Super Bowl. ¿Sí? Y que hubo condiciones climáticas bien buenas en Michoacán. Ustedes hagan lo bonito en su casa. ¿Ve? ¿Fue lo mismo que hice hace rato? Sí. Pero vean qué sucede. ¿Qué le pasó al precio de equilibrio? ¿Y qué le pasó a la cantidad de equilibrio? Voy a hacer un poquito muy chiquito, ¿vale? Parece que está. ¿Qué le pasó aquí al precio de equilibrio? En esta última crisis. ¿El precio? Aumentó. ¿Aumentó? ¿Y qué le pasó a la cantidad de equilibrio? También. También. Ah, caray, entonces ¿en qué estoy mal? Si hice lo mismo en un caso y en otro. ¿Qué es lo que notan diferente, chicos? De esta gráfica, y chicas, perdón, de esta gráfica. ¿Qué notan esto? La magnitud del cambio. La magnitud del cambio. Gracias, Diana. ¿Vale? Entonces, tanto en la gráfica superior como en la inferior, estamos diciendo lo mismo, que aumenta la demanda y que aumenta la oferta. Pero vean qué es lo interesante. Y en este primer caso, el aumento en la demanda, todo esto, ¿no? Fue similar en magnitud al aumento. Entonces, imagínense, la demanda aumentó un 50% y la oferta aumentó un 50%. O sea, la magnitud del aumento fue muy cercana. ¿Y eso qué efecto tuvo? Pues que aumentara la cantidad, pero que el precio se mantuviera. ¿Sí? No cambiara el precio. Pero ¿qué pasó en la de abajo? Bien, la demanda, en este caso, la demanda aumentó el 50% y la oferta también aumentó, pero ven cómo fue el desplazamiento de la oferta. Muy chiquito, ¿no? Aumentó en el 10%. ¿Qué fue mayor? ¿El aumento de la demanda o el aumento de la oferta? El de la oferta, ¿no?
El de la oferta, ¿seguro, Hugo? Pon atención. No, Ven. te lo estoy viendo al revés. El de la demanda se El de desplazó a la la derecha. demanda, vean, la demanda aumentó todo esto. Y la oferta aumentó solo esto. Ujú. La demanda aumenta en 50%, la oferta aumenta en 10%. Ok. Ujú. Entonces, es como cuando estamos jugando ahí en los campamentos, en los días de campo, ¿no? Ahí con la cuerda, ¿no? De un lado tienen la demanda y del otro lado tienen la oferta. Si ambos lados jalan, o sea, la fuerza es igual, pues la cuerda ni se mueve, pero siempre uno más fuerte que el otro y se va hacia allá la cuerda. Entonces, en este caso, el aumento en la demanda fue mayor que el aumento en la oferta. ¿Y qué le pasó al precio? Aumentó. Vean, entonces, si el aumento en la demanda es mayor que el aumento en la oferta, el precio, ¿qué sucede? No, Aumenta, sube. Ujú. sube. Vamos a hacer el caso, o sea, vamos ahora a suponer que la oferta aumentó más que la demanda. Entonces, vamos a hacerlo. Váyanlo haciendo ustedes. Váyanlo haciendo ustedes. Si entienden esta lógica, lo demás va a ser mucho más sencillo. Precio de X, de X, 0, oferta de 0, Ay, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, de 0. ¿Vale? Pongan atención. A ver, si quieren, háganlo ustedes, ¿vale? Y ahorita lo hacemos aquí todos en el pizarro. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a hacer lo mismo. Estamos suponiendo que aumenta la demanda y aumenta la oferta. La demanda aumenta y la oferta aumenta. Siempre nos preguntamos, ¿qué pasa con el precio de equilibrio y qué pasa con la cantidad? ujú. Pero ¿qué vamos a suponer? Que la demanda aumenta en 10%, o sea, el desplazamiento chiquito, y que la oferta aumenta en 50%. El desplazamiento es grande, ¿eh? Se desplaza más, la magnitud del desplazamiento es mayor. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio y qué pasa con la cantidad de equilibrio? Háganlo, El precio baja Precio de más y la equilibrio. cantidad aumenta. ¿ok? A ver, entonces, vamos a hacer, fíjense, la demanda aumenta 10%, entonces, la demanda se desplaza. Ay, ay, digo que la demanda se desplaza. Ah, sí, poquito, Paloma, nada más. Yo quiero poquito y no puedo hacer. Ahí está. Esta es mi nueva curva de demanda. De X1. La demanda se desplaza este 10%. Pero la oferta se desplaza ¿cuánto? Aumenta. Vean, aquí lo que estoy haciendo es que se desplaza hacia la derecha. Y no aumenta. 10%. Pero la oferta aumenta 5. O X1. ¿Qué le pasa al precio? Voy a poner. Disminuyó. Este es P1, este era C. El precio baja. ¿Y la cantidad qué le pasa? ¿Eh? Entonces, lo voy a hacer más chiquito para que comparen los tres casos. Vean, ¿vale? En los tres casos hice lo mismo. Aumenté la demanda y aumenté la oferta. Cuando el aumento en la demanda y en la oferta es similar o es de la misma magnitud, el precio permanece constante y la cantidad aumenta. En el caso, en el segundo caso, en la segunda gráfica, hice lo mismo, pero el desplazamiento en la demanda fue mayor que el desplazamiento de la oferta. Y eso hizo que la cantidad aumentara y que el precio aumentara. Y en este último caso hice lo mismo, pero el aumento en la oferta fue mayor que el aumento en la demanda.
Por lo tanto, el desplazamiento de la oferta fue mayor que el de la demanda. ¿Qué efecto tuvo sobre el precio? El precio cayó y la demanda, el precio cayó y la demanda aumentó. ¿Qué es lo interesante en los tres casos? Y por eso les digo que esto les sirve. En los tres casos, si aumenta la demanda y aumenta la oferta, en cualquiera de los tres casos, independientemente de la magnitud del desplazamiento, ¿qué le pasa a la cantidad? Aumenta. Pero ¿qué pasa en el precio? Ahí en parking, ustedes van a ver que aquí en el eje de en el Y es donde viene el precio, viene así, un signo de interrogación. Es decir, el precio se indetermina. ¿Qué significa esa indeterminación? Que dependiendo del desplazamiento puede aumentar, puede disminuir o puede permanecer constante. ¿Sí? ¿Por qué se los digo? Porque en el examen les voy a preguntar, oye, aumentó la demanda de aguacate y aumentó la oferta de aguacate. Pero de todas las condiciones ustedes tienen que decir si eso aumenta la demanda o aumenta la oferta. Pero en este caso les voy a decir, la magnitud del desplazamiento es igual. O bien, la oferta aumentó más que la demanda. O la demanda aumentó más que la oferta. Y tienen ustedes que ver qué efecto va a tener sobre la variable. En este caso es el precio. ¿Ve? Entonces, ¿qué les pido? Ahí en su libro les digo, en la página 74, vienen todos los desplazamientos. ¿Qué nos falta ver? Y ya con esto les digo, terminamos y hacen examen. Nos falta ver disminución de la demanda y al mismo tiempo una disminución de la oferta. Este es un caso que me falta. Nos falta ver qué sucede con un aumento de la demanda y una disminución de la oferta. Y nos falta ver qué pasa si disminuye la demanda. Perfecto. Traten de hacerlo ustedes en casa y lo repasamos el jueves allí de manera presencial. Entonces, utilicen los primeros resultados que nosotros pusimos, ¿no? A ver, entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si disminuye la demanda, baja el precio y baja la cantidad. Si disminuye la oferta, baja el precio y aumenta la cantidad. Váyanlo poniendo y empiecen a hacer sus desplazamientos y vean dónde se da la indeterminación. Si en el precio, como lo hicimos ahorita, o en la cantidad, porque también se puede dar una indeterminación en la cantidad. Que dependiendo del desplazamiento, la cantidad aumenta, disminuye o se permanece constante. ¿Vale? Entonces, son tres casos que nos faltan. Hacemos algunos ejercicios ahí en clase y sería hasta acá donde venimos. ¿Dudas? ¿No? Entonces. ¿Sí?